Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Alonso Monzón Valderas, de la carrera Ingeniería en Electrónica y Automatización, matrícula 2022-254. Hoy voy a presentar lo que sería la práctica número 1 del Laboratorio de Electrónica Digital 2, impartida por el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo, de la Brigada 608, los días sábados a N3. Bien, esta práctica número 1 tiene como nombre medición de los parámetros eléctricos. Esta práctica yo la realicé en físico y la fui a probar al laboratorio de FIME. Objetivo de la práctica. El objetivo de esta práctica es conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias lógicas TTL, transistor, transistor, logic y CMOS, complex, metal oxide, semiconductor. El material necesario que vamos a estar ocupando para esta práctica, o que ya ocupamos, es una protoboard, tablilla de conexiones, un generador de señal, un osciloscopio, un multímetro, una compuerta lógica SN7404, una compuerta lógica SN7414 y un CMOS 4049. Bien, como primer procedimiento, primera parte, vamos a medir la corriente de entrada de una compuerta NOT y una compuerta NOT CMOS de 4049. Aquí nos dice que hay que conectar el circuito como se muestra en la figura 1 y 2 y tenemos que medir la corriente y anotar el dato en la tabla que se encuentra aquí en la imagen. En la otra parte, aquí va un 2, perdón, aquí un 3. Obtención del tiempo de propagación para un circuito integrado TTL SN7404 y un circuito integrado CMOS 4049 conectando el circuito como se muestra en la figura 4. A la entrada de una compuerta NOT, un generador de señal y aplicarle una señal cuadrada TTL 0 y 5 volts, como se muestra en la figura 5. Además, esa misma señal debemos de visualizar en el canal A del osciloscopio y visualizar la señal de salida en el canal B del osciloscopio como se muestra en la figura 4. Bueno, esta parte la vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver la otra parte que es del mismo circuito, pero en vez de una TTL es una CMOS 4049. Aquí igualmente tenemos que conectar el circuito implementado en en la tablilla de conexiones, que en este caso es un CMOS 4049. Tenemos que medir la corriente de entrada y de salida y anotar el dato en la tabla. En esta otra parte tenemos que medir la potencia consumida por cada circuito, el TTL y el CMOS. Tenemos que conectar el circuito como se muestra en esta figura 3 que se ve a continuación y obteniendo la potencia consumida tenemos que escribir los datos en la tabla. Aquí nos pide armar el circuito y usar uso del osciloscopio y el generador de señal, más aparte del multímetro, que esto lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí tengo un apartado del circuito realizado en físico, que es en la protoboard, en la tablilla de conexiones. Aquí tengo en las imágenes de la primera parte y de la segunda, la cual en la primera solamente es conectar el circuito a una fuente de voltaje de corriente directa de 5 volts, haciendo las conexiones de su entrada y de su tierra y abriendo el circuito en este caso para hacer la medición de corriente. En las otras imágenes vemos que estoy utilizando ya el osciloscopio, el multímetro y el generador de señales para conseguir las gráficas que nos pide en el anterior paso y además los datos de corriente. Aquí ya tengo realizado la práctica de la 1 a la 3 que nos pide corriente y potencia. Aquí yo tengo lo que sería primero el circuito armado de la compuerta lógica TTL. Aquí yo anoté las salidas, cero lógico y uno lógico. Y anoté también las corrientes en microamperes. Como primero tenemos 0.26 microamperes que nos da el circuito, el TTL. Y en la otra parte nos da 0.90 microamperes. Y aquí agregué las imágenes para
tener evidencia de que sí me dio ese resultado. En la otra parte, el mismo circuito implementado, pero ahora usemos 4049. Igual midiendo corrientes, anotando salidas, cero lógico y uno lógico. En corriente no, me dio 0.19 microamperes en el primero y en el segundo 0.200 microamperes. En esta se eleva un poco la corriente. Y aquí agregué imágenes del multímetro, de la medición y anoté todo en la tablilla. En esta otra parte nos pide medir la potencia consumida de cada circuito de compuerta lógica. Nos pide primero medir bueno, las mediciones ya las tenemos, solamente anotar la corriente de un circuito TTL y de un circuito CMOS. Aquí yo realicé la operación utilizando la ley de Watt, que es potencia es igual a voltaje por corriente. Aquí nada más sustituí valores, voltaje y corriente. Y vemos que me entregó en potencia consumida en TTL 1.3 watts y en CMOS potencia consumida 0.95 watts. Y aquí vemos que anoté el dato en la tablilla. En esta siguiente parte tenemos que dibujar la curva visualizada en el osciloscopio de un TTL y un CMOS 4049, que son estos dos. Aquí nos dice que tenemos que aplicar señal cuadrada y señal triangular para usar la función del Smith Trigger. En esta parte, aquí me dio esta gráfica, que es una gráfica cuadrada, y la segunda fue una gráfica de pico con salida cuadrada. Aquí agregaré el link del video de YouTube explicándolo, que es y las conclusiones. Así que es todo por mi parte de esta práctica número 1 y gracias por su atención.